Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en una sesión más de Radio Hub, una iniciativa de InfoSecurity México en esta edición 2026. La verdad es que estamos muy contentos de esta iniciativa y también muy contentos de tener a personas especialistas, expertas en seguridad de la información y ciberseguridad, como en esta ocasión nos acompaña Diana Laura López de Global Links. Ella es especialista en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio de Radio Hub. Gracias a ti por el espacio, Sergio. Oye, pues vamos a hablar de un tema muy interesante como son los ataques de ingeniería social. Y pues nos gustaría que nos contaras primero qué son estos ataques de ingeniería social. Por favor, cuéntanos para la audiencia de Radio Hub. Bueno, la ingeniería social es un tema bastante interesante porque es como un campo del conocimiento que está en la frontera de la ciberseguridad y de la psicología. Okay. A mí me gusta pensarlo como... ¿Has leído El arte de la guerra de Sun Tzu? Más o menos son esos principios de la guerra, pero llevados a esta parte cotidiana y virtual de los medios que todos manejamos actualmente. Y también, bueno, utiliza muchos principios de la psicología para manipular, persuadir, conoce muy bien la mente, las emociones humanas, y justo en esos sesgos que puede llegar a tener el cerebro, que me gusta pensar que son como bugs que se hicieron en el cerebro a partir de la evolución, pues los hackers los explotan como si fueran vulnerabilidades de los sistemas, pero en realidad están dentro de nosotros. O sea, nosotros somos el objetivo de esos hackers, son nuestras vulnerabilidades y somos ahora sí que como la parte más débil de un sistema, ¿no? Pienso mucho en un hacker muy famoso de Estados Unidos que dice que no necesitas ni siquiera hackear el sistema como tal, con que hackees al usuario, él lo hará por ti. O sea, él te entregará la información o lo que sea que estés buscando si sabes cómo llegarle a la persona en cuestión. Entonces, eso es ingeniería social como tal, es esa parte del hacking que se enfoca en el usuario, no tanto en la tecnología. Y mencionas la parte psicológica y justo... bueno, hay muchas campañas hoy día de prevención de ataques de ingeniería social, ¿no? En medios de comunicación, nosotros también como evento impulsamos justo que las organizaciones y las personas pues estén prevenidas sobre estos ataques. Tú acabas de mencionar algo clave que es la psicología hacia un nivel donde los hackers pues hay una persuasión y solito el usuario final va entregando su información. ¿Cuáles son estos ataques más comunes que tú detectas hoy día? Bien, pues si hablamos de la parte técnica, Sergio, yo pensaría primero en algo que se conoce como pretexting, que, bueno, lo vemos por ejemplo con el estafador de Tinder, digamos, no necesitas ser un especialista de la ciberseguridad para haber hackeado Tinder y, bueno, le robó mucho dinero a muchas mujeres, ¿no? Y se hizo famoso por estas estafas. Entonces, el pretexting es esta forma en la que los hackers se hacen pasar o construyen una historia de un personaje que no son, te convencen de que son ese personaje y a partir de convencerte con estos perfiles falsos es como pueden llegar a convencerte también de que les des información, o en este caso, por ejemplo, digo, como el ejemplo que estamos platicando, de convencerte de que les des dinero o de que saques préstamos en su nombre y cosas así, ¿no? El pretexting es uno de los más populares. Y bueno, también tenemos el smishing, que es estos ataques a través de mensajes de texto, el phishing, que es el popular de las llamadas telefónicas, el clásico phishing, que es por correo electrónico. Casi hay un tipo de ataque por cada forma de entablar comunicación con las personas, ¿no? Entonces, pues estos son los más populares, pero no por eso son los únicos. Ok. Y bueno, hablando a nivel empresarial y a nivel pues profesional, ¿no? Las organizaciones, bueno, pues también el factor humano, como tú lo mencionas,
es el más vulnerable, ¿no? ¿Cómo deben prevenirse o qué le recomiendas tú, Diana, a estas compañías que justo pues son nuestros asistentes que vienen aquí a InfoSecurity México y que es nuestra audiencia en Radio Hub en su gran mayoría? Pues, ¿qué les puedes decir? ¿Cómo empezar a tener una base de prevención para evitar que este factor humano llegue a ser vulnerable, Diana? Es que es un tema peculiar porque, por ejemplo, uno de los hackeos más famosos a Google, digamos, fue precisamente un hackeo que se realizó ya a personas muy especializadas, precisamente engañándolos con un correo electrónico que supuestamente era enviado por un superior. Entonces todos estamos expuestos, ¿no? Porque incluso las personas que saben mucho del tema y están como al día, como en la tecnología, pueden llegar a caer en este tipo de trampas si no verifican realmente la identidad de quién es la persona que dice ser el remitente del mensaje. Ajá. Entonces, lo primero sería eso, tomarse el tiempo para verificar la identidad de la persona que nos está pidiendo datos. Y después ya continuar como con lo que sigue, ¿no? Porque los atacantes utilizan mucho, por ejemplo, el sentido de la urgencia. Te pueden hacer sentir que necesitas responder muy rápido, ¿no? Por ejemplo, con tu cuenta de banco. O sea, es que tu cuenta de banco ha sido congelada porque notamos cargos extraños, ¿no? Y entonces tú podrías decir, ¿qué pasa con mi cuenta de banco? Necesito actuar ya. Entonces lo primero es eso, tomarse como una pausa, poder verificar con el banco realmente, como decir, llamar como al medio oficial y decirles, es verdad que está pasando esto, y ya probablemente ahí se desmienta esa situación. Lo mismo si recibes un correo de tu jefe, decirle a tu jefe, ¿no? Oye, es verdad que me está solicitando esta información. Siempre corroborar, siempre corroborar, porque precisamente cuando nos dejamos llevar por ese sentido de autoridad o por de obedecer a la autoridad o por ese sentido de urgencia, es cuando podemos caer en este tipo de trampas. Interesante, porque entonces ya vemos tres vertientes, ¿no? La parte psicológica social, donde es la prevención, donde hay campañas internas en las compañías. Sí, la verdad es que yo creo que la audiencia que nos está viendo, y bueno, yo en lo personal he recibido este tipo de correos, ¿no? Creo que la mayoría los hemos recibido, ¿no? Pero ¿dónde entonces empieza a converger estas tres partes, donde el usuario final, la parte psicológica social y el experto en ciberseguridad que está en la compañía convergen para tener y prevenir este tipo de ataques? ¿Cuál es tu opinión, Diana López? Yo creo que no es tanto ya responsabilidad del experto en ciberseguridad. Creo que ya es una responsabilidad más personal, en el sentido de ir detectando este tipo de trampas, y desde la parte del experto de seguridad, pues el correr simulaciones. Eso es importante, ¿no? Estar corriendo simulaciones, entrenando constantemente a los equipos para que sean conscientes de que pueden recibir este tipo de ataques y cómo deben reaccionar en el momento, ¿no? También cómo se deben escalar este tipo de situaciones o de casos, a quién hay que alertar. Denunciar también es muy importante, porque muchas veces recibimos también estos mensajes o estos correos y solo no les hacemos caso, pero no denunciamos, ¿no? Y hay personas que pues sí caen en estas estafas, pero tampoco pueden llegar a tener como este apoyo por parte de los demás que recibimos este tipo de ganchos. Si no denunciamos, va a ser como más difícil que bloqueen sus cuentas, que los encuentren y demás. Sí. Bueno, mencionaste ya el correo electrónico, mencionaste la parte financiera. Desde tu visión o desde Global Links, ¿nos pueden decir qué es lo que viene desde su visión hacia los ataques, o dónde tenemos que estar más prevenidos los usuarios finales? Sí, lo que te podrían compartir es que cada vez se van a volver más sofisticados estos ataques, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que ahora es capaz de emular un mensaje con una voz que tú le des, ya puede replicar todo un mensaje.
También puede hacer sonar un discurso más creíble, hacer fotografías como de cosas que no son reales. Entonces, todos estos ataques se van a ir volviendo más sofisticados y creo que es cuando más cuidadosos debemos ser con la información que compartimos en la red. O sea, todo parte desde lo que compartimos nosotros en las redes sociales, por ejemplo, donde un atacante bien puede ver quién trabaja en la empresa a la que va a atacar, si precisamente por laborar ahí te vuelves un blanco fácil, qué cargo tienes, de qué manera puede conectarse con tus subordinados para pedirles información y utilizar tu imagen y utilizar tu voz para poder emular este tipo de mensajes. Entonces, se irán haciendo cada vez más sofisticados y más refinados y nosotros tenemos que estar cada vez más alertas. Por eso en Global Links lo que recomendamos mucho pues es precisamente estas capacitaciones, estos simulacros también de ataques orquestados dentro de una organización para evaluar cómo responden los empleados, ¿no? Claro. Si hay como esta vulnerabilidad o esta posibilidad de que caigan en este tipo de trampas. Y que se hagan de forma calendarizada, ¿no? También el poder ir recopilando evidencias. De esa manera igual vamos previniendo a los empleados y les vamos mostrando cómo puede venir por aquí o puede venir por este otro lado, puede venir por este otro lado. Y así en caso de que el ataque se vuelva real, ya están más preparados, ya están listos, ¿no? Para no caer tan fácil. Y ustedes podrían darle a lo mejor hay pymes que todavía no tienen tan robusto su sistema de seguridad o de prevención. Ustedes pueden darles una guía, una orientación, una asesoría para tener una base de prevención, como tú comentas, de simulacros. Sí, por supuesto. Contamos con esas guías y también se les pueden asesorar para que, por ejemplo, puedan aprender a utilizar los filtros anti-spam dentro de los correos electrónicos o para que puedan segmentar sus comunicaciones a nivel teléfono y demás, ¿no? Entonces, es muy importante que se vaya haciendo esta conciencia a nivel corporativo y también a nivel personal. Okay. Por ponerte otro ejemplo, yo siempre les sugiero a las personas en general, con mi familia tengo esa práctica de que tengas una palabra clave, como con, no sé si tienes hijos o tus hermanos, tus padres, para que si te dicen que ha sido un caso que, bueno, a mí me tocó ver de cerca, es que tenemos secuestrada a tu mamá, ¿no? Y entonces necesitamos esto y esto, y a lo mejor la persona suena muy similar, Sí. y entonces hay que pedir una palabra clave, como decir, Ok. ¿cuál es la palabra clave? O a lo mejor una pregunta, ¿no? Ahí medio Claro. oculta, y Entre si la no te la familia, de contestan, confianza y demás, ya ¿no? sabes que debes cortar la llamada Claro. y corroborar la información. Siempre es como lo más importante. Y prácticas de ese estilo también Muy se bueno. pueden adaptar a nivel corporativo y nosotros los podemos asesorar con ese tipo como de tips. Ok, muy interesante. Pues Diana, ¿algo más que quieras agregar para la audiencia de Radio Hub? Una conversación, la verdad, muy, muy interesante. Y bueno, nos mencionas esta parte del, pues, el eslabón más débil, ¿no? Nosotros, los usuarios finales. Pero algo que le quieras decir a la audiencia de InfoSecurity México, por favor. Sí, lo que más me gustaría decir es que tengamos esa conciencia de los bugs o los sesgos que tenemos en nuestra mente. Todos los tenemos, es natural. Nuestro cerebro evolucionó para ser eficiente, no para ser perfecto, ¿no? Y al ser conscientes de estas trampas, nos vamos a poder ir percatando de cómo no solo los atacantes buscan aplicar la ingeniería social en nosotros. En realidad, la ingeniería social está en todos lados. Incluso en este momento, sin que lo sepamos, ya nos está rodeando, ¿no? El poder irnos preparando y leer cuestiones que tienen que ver con la psicología, educarnos en este sentido, yo creo que es la defensa o el escudo más importante ante cualquier tipo de ataque de estos que estamos comentando y, por supuesto, para prevenir cualquier tipo de fraude.
Pues Diana López, muchas gracias. Gracias a Global Links también por estar con nosotros aquí en Radio Hub. Y creo que podemos tener otro episodio. También gracias a la audiencia que por aquí nos está viendo. Un saludo, muchas gracias por estar aquí en InfoSecurity México. Y creo que nos da para tener otro episodio para hablar sobre psicología y ciberseguridad, ¿no? Pero nos vemos en la próxima, si te parece bien. Por supuesto, muchísimas gracias por el espacio, Sergio. Gracias, muchas gracias. Gracias a la audiencia de Radio Hub. Nos vemos en el siguiente capítulo.